Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de referéndum que votó ayer el Parlamento de Cataluña. Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado impugnar también ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria del referéndum firmado anoche por el presidente de la Generalitat y el decreto por el que se aprueban las normas complementarias para la realización del mismo. Se están en este momento ultimando sendas querellas criminales, una dirigida contra los miembros de la Mesa del Parlamento, que permitieron tramitar las denominadas proposiciones de ley del referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica, y otra dirigida contra los miembros del Gobierno por haber dictado los decretos de convocatoria y organización del referéndum. Respecto a emplazarnos o no a vernos con un formato distinto, miren, yo les debo decir que en este momento, con la que está cayendo, con la que están liando, una reunión, una foto, una imagen de los tres principales líderes que representamos a 17 millones de españoles y representamos el marco constitucional español sería muy necesaria y muy buena para este país. Pero pregúntenle a los que no quieren, a mí no me lo pregunten, que soy un convencido. En este caso me consta que el Gobierno no tendría inconveniente. Ese es nuestro empeño, defender la democracia. Ese es, si me permiten expresarlo, el resumen del encuentro de hoy en la Moncloa entre el presidente del Gobierno y el secretario general del Partido Socialista, entre el presidente y el líder de la oposición. Mi bandera es la bandera republicana, la bandera por la que luchó mi padre y la bandera por la que mi familia fue represaliada y la bandera que no fue impuesta, sino al contrario, depuesta por la fuerza. Buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este espacio, a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en este país y en este pequeño mundo, a veces tan abrumadoramente complejo. Estás escuchando La Cafetera, emitiendo desde los límites del bosque de Sherwood, salir de las profundidades proscritos. Bueno, hoy es viernes, ya hemos cumplido la primera semana de emisión del programa después del verano, una primera semana que culmina con este viernes, sabéis, los viernes como teníamos el propósito el año pasado de colocar el foco sobre el ámbito de la cultura, el cine, los libros, el teatro. Ayer estuvimos en el teatro, por cierto, ahora hablaremos de eso. Qué divertida obra, qué bien nos lo pasamos, qué gente tan maja, cómo nos reímos. En fin, luego hablaremos porque el tema es simpático, pero teníamos una misión y no quiero que nos desviemos. Hoy empieza todo, es una película de Bertrand Tavernier que había recomendado Emilio Silva, una película sobre educación, y habíamos dicho que hoy el Videoforum, que es un ejercicio colectivo que hacemos, que sabéis que proponemos una película los viernes y se trata de que la audiencia lo vea y para poder comentarla entre todos aquí. Siempre tienen una lectura social, una lectura que va más allá de lo cinematográfico. Y esta es una película muy interesante que abre un auténtico debate sobre los límites de las administraciones públicas, de las instituciones, las capacidades de las instituciones frente a una clase, frente a un profesorado que lucha por
ayudar a los críos en unas condiciones verdaderamente difíciles. Y entonces ahí vemos algunos retazos, un breve retrato de situaciones muy reales que se dan en muchos colegios, incluso en España. Así que vamos a tener la oportunidad de comentarlas. Si no la has visto, pues hoy te va a servir un poco para conocer en profundidad la película, aunque desvelemos algún que otro spoiler, pero abre un debate muy interesante. Emilio Silva, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, aquí empezando todo hoy. Bueno, con los deberes bien hechos, con esta película sobre la mesa, de la que hablaremos a lo largo del programa, pero también tenemos que hablar de actualidad, porque además lo vamos a hacer con la jurista Vicky Rosell, exdiputada, alguien que sabéis muy activa en las redes sociales, alguien a quien tenemos en mucha estima, y hablaremos a continuación dentro de un ratito con ella, pero tenemos que hablar también de la prensa internacional. Tenemos un montón de cosas y intentaremos también afrontar el asunto de Cataluña, porque abordarlo hoy, portada de nuevo con todos los periódicos. Y en todos los periódicos ya sabéis que ayer finalmente se dio el paso para aprobar la ley de ruptura en una Cámara que, dice el periódico El País, está dividida en este pulso que se está viviendo en Cataluña. Bueno, todo esto es de lo que vamos a hablar a continuación aquí en el programa, es el menú. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, no estás sola. Buenos días, cafetera. Emilio lesionado ayer porque se pegó un golpe contra una viga aquí en el ¿verdad? Aquí en el estudio. No es gracioso, oye, no, que me siento muy implicado en eso, pero no te puedo ofrecer más que un ibuprofeno. Bálsamo de tigre. Sí. Por cierto, un día deberíamos hablar del ibuprofeno, porque se toma con demasiada ligereza y hay algunos países que lo tienen en observación, ¿no? Pero siempre hay dudas entre el... Qué gran tema el ibuprofeno. No, pero oye, no es una tontería, porque es verdad, entre el debate permanente entre el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, o el paracetamol, que no es antiinflamatorio, pero sin embargo también calma los dolores. Pero bueno, que si quieres un paracetamol, tenemos barra libre de paracetamol aquí en el programa. Más de uno lo va a necesitar para minimizar el dolor de cabeza que está provocando esta sobredosis de actualidad Cataluña que tenemos en los últimos días. Lo sé, porque veo los comentarios de Aranda, de Percebeiro Gude, los gatos Mian, Belisa, Paco Vázquez, Mamen Páez, tantas y tantas personas que se están incorporando, Félix, Flavia, Ángel Trianero, que se están incorporando a esa hora, que nos ayudan también a entender la actualidad. Y para los que hay un número de teléfono, también un hashtag para participar en directo, almohadilla, La Cafetera, hoy empieza todo. Os agradecemos que lo utilicéis, porque así podemos seguir el debate con bastante organización. Y también un número de teléfono, el 627-002-002. Almohadilla La Cafetera, hoy empieza todo. En ese número de teléfono tenéis un WhatsApp donde podéis enviar notas de audio, unos 30 segundos con un pequeño textito para que sepamos de qué van. Y si os aproximáis a la película, pues mejor, porque así podemos obtener el feedback de algunos oyentes. Si os parece, antes de que vamos a despejar las portadas de los periódicos, hablamos también de la prensa internacional con Pilar, después hablamos con Vicky Rosell, pero lo podemos ir salpicando, si queréis, con algunas cuestiones culturales, porque hoy es viernes, y los viernes sabéis que intentamos también despejar un poquito. Ayer estuvimos en el teatro, luego lo contaremos hacia el final del programa, viendo 2+2, gracias a Daniel Guzmán y a Alex Barahona, que nos invitaron, que estuvieron encantadores, nos llevaron por toda la parte de atrás del teatro, de donde se ven las estructuras del telón, todas estas cosas, luego lo contamos. Bueno, os decía, despejamos las portadas de los periódicos. Escuches La Cafetera. ¿Hay algo? Sobre la independencia de Cataluña, yo ayer estuve discutiendo un poco en casa y todo, sobre todo lo que habían hablado los medios del debate en el Parlamento, y todos diciendo, es que esto es ilegal, no están siguiendo sus propias normas. Es que nadie se da cuenta, nadie piensa cómo hemos llegado hasta aquí, por qué Cataluña se quiere ir, por qué los ciudadanos, que tendrán mucho que perder, se quieren ir, empezando por el recurso al Constitucional del PP del Estatut de Cataluña. ¿Nadie lo ha pensado?
de hecho es uno de los debates pendientes porque todo el mundo... ya hemos conocido la primera respuesta de la justicia, la primera reacción de la justicia a estos movimientos del Parlamento de Cataluña y de los grupos independentistas, pero... es verdad, nadie está abriendo el verdadero debate. ¿Cuál ha sido, de dónde nace el desencuentro? ¿Dónde nace el desencuentro? Porque esto nos puede ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo, pero hay gente que prefiere mirar para otro lado, pero el desencuentro tiene raíces. Bueno, ayer vimos las primeras reacciones, como digo, de la justicia. Escuchamos a Mariano Rajoy, compareció Mariano Rajoy, dijo, no menosprecien la fuerza de la democracia española. Es el titular de portada precisamente hoy del periódico ABC, dice el mensaje de Mariano Rajoy tras el golpe de Estado en el Parlamento. Todos utilizan la grandilocuencia de las palabras golpe de Estado, lo cual resulta bastante preocupante porque cuando se utilizan palabras tan gruesas, al final se están justificando actuaciones desmedidas y eso nunca suele ser un buen consejo, ¿no? Pero escuchamos efectivamente a Mariano Rajoy pidiendo además al Constitucional la nulidad de esta ley del referéndum. Acabo de dar instrucciones a la Abogacía del Estado para que registre inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de referéndum que votó ayer el Parlamento de Cataluña. Asimismo, el Consejo de Ministros ha acordado impugnar también ante el Tribunal Constitucional el decreto de convocatoria del referéndum firmado anoche por el presidente de la Generalitat y el decreto por el que se aprueban las normas complementarias para la realización del mismo. Por último, recurrimos la resolución 807/11 del Parlamento de Cataluña por el que se designan 5 miembros de la sindicatura electoral. En los recursos, el Gobierno pide la nulidad de todos estos actos y que se decrete la suspensión de los mismos a la espera de la correspondiente sentencia. Eso decía Mariano Rajoy ayer en una sesión parlamentaria en la que Coscubiela, que había estado con nosotros en el programa por la mañana, volvió a tener un enorme protagonismo. Sabéis que él es partidario del referéndum y, sin embargo, ha sido muy crítico con los procedimientos que se han utilizado y su discurso ha sido muy destacado hoy por los medios de comunicación. Coscubiela le dijo a Puigdemont, tiene la obligación de respetar las normas, de respetar las instituciones, las instituciones catalanas y las normas que nosotros mismos nos habíamos votado, decía. Vostè és el president de la Generalitat, que té l'obligació de respectar les nostres institucions mentre existeixen. Els meus pares em van ensenyar a lluitar per als meus drets. Estic aquí perquè gràcies als meus pares avui podem disfrutar de llibertat. Habla de sus padres, decía, nos enseñaron a respetar los derechos conseguidos y gracias a eso tenemos, gracias a mis padres, a otros padres tenemos esos derechos, decía Coscubiela. Y insisto que ha sido muy destacado por diferentes medios de comunicación. Bueno, dice el periódico El País, la justicia acorrala a todos los responsables del referéndum, porque una de las consecuencias de esta crisis institucional, en efecto, ha sido que la justicia ha colocado el foco sobre los protagonistas de estas dos leyes. Dice, la Fiscalía decide actuar, dice, y acusa al Gobierno de desobediencia, prevaricación y malversación. El Constitucional suspende la ley de la consulta y su convocatoria el 1 de octubre. Y Mariano Rajoy afirma, no voy a permitir que se liquide nuestro sistema de convivencia. Y el periódico El País habla de la dignidad de Cataluña, dice el periódico El País. Bueno, la Fiscalía, en efecto, anunció ayer que se querella contra el gobierno catalán. Se están en este momento ultimando sendas querellas criminales, una dirigida contra los miembros de la Mesa del Parlament, que permitieron tramitar las denominadas proposiciones de ley del referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica, y otra dirigida contra los miembros del Gobierno por haber dictado los decretos de convocatoria y organización del referéndum. Estas querellas serán presentadas en breve ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Mientras tanto, también veíamos como desde el ámbito político nacional, Albert Rivera pedía una foto con Rajoy y con Pedro Sánchez contra el independentismo. Y ahí entonces ya habría de nuevo la disputa sobre quién quiere, quién puede tomarse semejante foto. Respecto a emplazarnos o no a vernos con un formato distinto, miren, yo les debo decir que en este momento, con la que está cayendo, con la que están liando, una reunión, una foto, una imagen de los 3 principales líderes que representamos a 17 millones de españoles y representamos el marco constitucional español sería muy necesaria y muy buena para este país. Pero pregúntenle
a los que no quieren. A mí no me lo pregunten, que soy un convencido. En este caso, me consta que el Gobierno no tendría inconveniente. En fin, Albert Rivera, que pide esa foto, esa imagen. Bueno, que pide que no le dejen fuera de esas reuniones que mantienen Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, y realmente no sabemos exactamente por qué una foto como esa puede ser muy beneficiosa para este país, porque en el Parlamento es donde se producen las votaciones, donde unos están apoyando unas leyes y otros las están rechazando, ¿no? Entonces, bueno, parece más bien una pequeña pataleta por no haber estado en esa reunión. Y luego que este tipo de acciones parecen, ¿no?, como improvisadas, ¿no? No dan una sensación de que haya algo planificado, de que haya un plan antes del 1 de octubre y después del 1 de octubre, ¿no? Es como, bueno, nosotros estamos aquí, hacemos cosas en la distancia y vemos a ver qué pasa, ¿no? No hay una acción. Se va reaccionando. Es verdad que parece que hay una falta de previsión de unos acontecimientos que se conocían y se esperaban perfectamente. No hay ninguna novedad en lo que está ocurriendo, más allá de que pueda impresionar más o menos, o de que pueda asustar o inquietar más o menos. Pero lo que no se puede decir es que no estuvieran avisados todos de cómo, en qué términos iba a producir el calendario, ¿no? Y cómo iba a ser la vuelta de verano, Emilio. Hoy sale en el Boletín Oficial del Estado el recurso de inconstitucionalidad con la enorme lista de personas, digamos, que están afectadas por él. Pero este Tribunal Constitucional, y yo creo que esta decisión, precisamente porque fue el órgano que sancionó el estatut, hecha 4 días antes de la diada, puede ser un poquito un incentivo, ¿no?, para lo que vaya a ocurrir el próximo lunes. Pero también este tribunal se ha ganado o ha convertido en defectuosa su legitimidad, ¿no?, porque hay recursos de inconstitucionalidad o sentencias contra decisiones políticas inconstitucionales, como la amnistía fiscal de Montoro, que no tiene ninguna consecuencia. Quiero decir que el Gobierno se ha pasado por donde le ha dado la gana, porque no tiene ninguna consecuencia, ni política, ni legal, ni de ninguna clase, ¿no? Y bueno, pues hay otras que van a ser determinantes y son muros de carga, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo el uso político de ese tribunal al final le crea ciertas grietas, ¿no? Y porque lo debilita, porque para unos los límites son límites y para otros pues depende. Ya, lo que pasa es que no creo que se pueda utilizar eso como máscara para ocultar la profunda dificultad que supone aceptar un proceso como este. Y lo digo yo, que no soy precisamente que no me asusta precisamente un referéndum, pero es verdad que a una norma institucional se espera una respuesta institucional, a una norma política se espera una respuesta política, a un debate jurídico se espera una respuesta jurídica, que la toma el Constitucional, la toma la Fiscalía. Quiero decir, hasta ahora la respuesta es proporcionada, aunque sea dirigida, teledirigida, aunque sea, en fin, la herramienta, el mecanismo que tiene el Gobierno para frenar una iniciativa que políticamente no le guste, y eso no debería ser la actividad de un Tribunal Constitucional de ninguna manera, porque debería interpretar si realmente colisiona o no con la Constitución. Pero ojo, hasta el momento estamos ante una respuesta institucional, jurídica, ¿no? Bueno, es decir, que nadie, de momento no había cometido una estupidez, ¿no? La de Montoro también había sido jurídica. Bueno, estupidez podemos discutir si lo que señaló en el estatuto del Tribunal Constitucional que había que retirarlo era realmente inconstitucional, porque eso es muy discutible y hay que ver quién era la persona que presidía ese tribunal en el momento en que se tomó esa decisión. También podríamos haber visto a un fiscal general del Estado señalando o actuando contra un ministro de Hacienda que ha sido cooperador de una gran operación de blanqueo de dinero y evasión de capitales. Y eso podía haber ocurrido porque la Fiscalía puede haber cogido el recurso del Tribunal Constitucional y haberlo puesto encima de la mesa en un juzgado, ¿no? Y no lo ha hecho. Entonces, lo que yo digo, evidentemente el Tribunal Constitucional está totalmente legitimado, pero para mucha gente ese tribunal opera de una manera que no es realmente parcial, ¿no?, sino que ha tomado decisiones con más o menos contundencia y celeridad dependiendo de quién las proponga. Con todo esto también la reflexión que me llega, ¿no?, es, vale, hay soluciones jurídicas, ¿no? Bueno, ellos lo que están haciendo es recurrir a eso mismo, que no deja de estar ni bien ni mal, ¿no? Pero, ¿qué soluciones hay para la gente que realmente tiene ese sentimiento independentista? Porque
a lo mejor lo que falta es que el presidente del gobierno, aparte de hacer lo que está haciendo, a lo mejor tendría que dirigirse a ellos, ¿no? Porque entonces les está dejando de lado y no está haciendo por comprender ese sentimiento, que realmente ese sentimiento no va contra la ley. Ese sentimiento es un sentimiento y no se está dirigiendo hacia ellos, ¿no? Está muy bien este tipo de soluciones, pero ¿qué soluciones van a tener para, pues eso, hacer que parte de la sociedad catalana entienda todo lo que está ocurriendo? No, absolutamente, y es verdad que la legitimidad y la independencia está en cuestión, y la gente obviamente lo percibe, dice Medemar, dice, es que, Emilio, esa es la cuestión, tienes toda la razón, dice Mediterranean, evidentemente las decisiones, los movimientos del Constitucional no han hecho mucho por su imagen, eso parece obvio, no han hecho mucho por defender su independencia públicamente. Bueno, escuchas La Cafetera. Entonces el periódico El Mundo abre su portada hoy. Haré todo lo necesario sin renunciar a nada para evitarlo. La respuesta del presidente del gobierno ante el desafío independentista de Cataluña, dice el periódico El Mundo en su portada. Vamos a demostrar que la democracia española libre y plural sabe defenderse de los enemigos de la convivencia. No sigan por ese camino, no liquiden sus propias instituciones, dijo ayer Mariano Rajoy, recoge el periódico El Mundo. Escuchen a sus propios órganos consultivos. Animo a todos los catalanes, a que no asistan a estos acontecimientos como algo lejano o ajeno a su vida, dijo ayer Mariano Rajoy. El Constitucional suspende el 1 de octubre, apercibe a 77 altos cargos y no lo impiden. Maza se querella contra el Gobierno, ordena a los Mossos que retiren urnas y papeletas y el Parlamento suprime la división de poderes, dice el periódico El Mundo en su portada. Bueno, ayer también una gran polémica en torno a ¿por qué se retiró la bandera española? Sabéis que los diputados del Partido Popular en el Parlamento sacaron unas banderas catalanas y unas banderas españolas y las colocaron allí. Y entonces a esa acción le sucedió una reacción. Una diputada de Podemos cogió y retiró las banderas españolas. Esto provocó una cierta algarada mediática, en fin, en el conservadurismo de la prensa, y entonces, ¿cómo es posible que a Podemos se le haya ocurrido retirar una pancarta, una bandera española? Y entonces ayer la diputada explicó por qué lo había hecho. Dijo, no es antiespañolismo, es que soy republicana. No, eso es una cuestión personal mía. Mi bandera es la bandera republicana, la bandera por la que luchó mi padre y la bandera por la que mi familia fue represaliada y la bandera que no fue impuesta, sino al contrario, depuesta por la fuerza. 627-002-002. Buenos días, cafetera. Os hablo desde Barcelona y ayer recordaba que hace años estuve en Argentina, en la ciudad de La Plata, acudiendo a un encuentro de una abuela que había encontrado a su nieto, una abuela de las Plazas de Mayo. Y en ese encuentro fuimos a su casa, donde, pues secuestraron y mataron a los padres y se llevaron al niño. Y entonces, en ese encuentro contaban la historia como de esa casa había servido de una imprenta secreta, una imprenta clandestina. Y por eso les atacaron. Y ayer me recordaba la Guardia Civil en las puertas de las imprentas aquí en Cataluña. Soy un castellano en Barcelona y, no sé muy bien a dónde nos va a llevar esto ni en qué punto estamos. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Bueno, y a la vuelta de verano retomamos también el espacio para analizar la prensa internacional con Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Hola, cafetera. Hola, resistencia. Hola, retaguardia. Bueno, bienvenidos a todos. Damos por hecho que algo habrás podido descansar, pero en todo caso hoy te asaltamos porque es verdad que en estos días la prensa internacional ha tenido mucha actividad. Claro, porque han tenido la mirada muy puesta en lo que está ocurriendo en Cataluña, ¿no?
Muchísimo. De hecho, se dice que había hasta 400 periodistas extranjeros siguiendo el tema del debate en el Parlamento y de cómo se ha aprobado la ley del referéndum, de la reacción en Madrid, porque eso es un poco lo que ponen de relieve, ¿eh? Como algo así como que se consuma el choque de trenes, que Cataluña demuestra que está dispuesta a ir hasta el final y que ha provocado la reacción de España. Varios medios, Le Monde, por ejemplo, decía que el gobierno ha subido el tono y que ante lo que se considera un desafío sin precedentes a la autoridad, pues ha puesto un poco, ha enseñado músculo y ha puesto un poco en marcha digamos, la respuesta del Estado. Todos los medios destacan eso, que con el debate que hubo en el Parlamento, Cataluña demuestra que está dispuesta a ir hasta el final y que tiene intención de celebrar el referéndum. No es algo que les sorprenda, porque de hecho toda la semana ha habido artículos de los medios extranjeros señalando, había uno de Bloomberg bastante llamativo que decía que Cataluña estaba ante su Rubicón, ¿no? Que era un poco el punto en el que iba a demostrar hasta dónde estaban dispuestos a llegar, y ahora lo que se constata es eso, que con la aprobación, con la decisión y la determinación que han demostrado, pues abren una crisis, de las peores crisis institucionales y políticas que España afronta en la democracia, que queda por ver bastante qué va a pasar, porque es verdad que todos los medios dicen, ¿y ahora qué va a pasar? ¿No? Porque están todos como, dado que esto es un hecho concreto, lo han recogido con mucha, digamos, con mucha abundancia, ¿no? Todos han estado muy pendientes de ello, pero todos siguen diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Porque ven que es una crisis que se sigue alargando, que no se ve un final claro todavía. Sí, hay como un cierto agotamiento, también se percibe en algunos de los mensajes de los corresponsales internacionales, pero además hay un cierto pesimismo sobre los efectos, las consecuencias que puede tener esto, ¿no? Veíamos un artículo bastante inquietante en Business Insider. Sí, era un artículo que recogía un estudio de un economista de ING que directamente decía que pensaba que la independencia de Cataluña podía ser incluso peor que el Brexit para Reino Unido, ¿no? Hablaba un poquito de las consecuencias que eso podía tener a nivel económico, hablaba para la demanda interna, para las exportaciones de Cataluña, y decía que en proporción podía llegar a tener los mismos efectos que el Brexit para Reino Unido. Es verdad que sí que están muy pendientes intentando analizar todos los aspectos, porque sí da un poquito la sensación de que ven la independencia ahí, ¿no? Que podría llegar a ser. Y también se ha hablado algo después de los atentados en Cataluña, de las reacciones sociales y también de las instituciones, y Al Jazeera ponía el foco sobre las dificultades para la integración, ¿no? Sí, hablaba un poquito, el artículo era un poco, digamos, tenía un titular bastante llamativo, que decía que la discriminación contra los musulmanes en España podría haber alimentado los ataques, pero sobre todo lo que venía a poner de relieve es cómo la segunda generación o los hijos de los inmigrantes tenían problemas, digamos, porque se sentían un poco que habían perdido su identidad, ¿no? Que no se sentían ni españoles ni marroquíes, y esto les dejaba como un terreno abonado para ser, pues eso, radicalizados y para tener, digamos, cierta facilidad para caer en las garras de imanes que buscaban un poquito su radicalización, ¿no? Decía que era difícil para los musulmanes escapar del gueto, pero sobre todo eso, ¿no? Porque se sentían muchos de ellos que habían perdido sus raíces, no eran ni plenamente españoles ni plenamente marroquíes, con lo cual se quedaban un poco en tierra de nadie. Claro, si a eso le sumamos la situación económica, que en esto también han colocado el foco los medios internacionales, la recuperación, el paro, y el Fígaro alertaba precisamente del paro y de que cómo esa recuperación no está llegando a los más jóvenes, ¿no? Sí, es bastante llamativo, porque en esta semana además se supieron los datos de empleo de agosto, que es verdad que agosto rompía un poquito la tendencia porque subía bastante, era uno de los meses de agosto en los que más volvía a subir el paro, y los medios lo han recogido, se han hecho eco de ello, pero nos llamó más la atención el artículo de Figaro, porque decía que la recuperación española sigue sin llegar a los jóvenes, que el paro entre los jóvenes sigue siendo del 40%, y en concreto mencionaba varios casos de jóvenes españoles sobrecualificados, pero que tenían que aceptar cualquier puesto y en una precariedad pues muy alta por esta situación, ¿no? Y llamaba la atención de que esto sigue pasando. Es verdad que los medios siguen destacando mucho la recuperación económica española, pero también señalan, digamos, los puntos débiles y los defectos que siguen teniendo, y en concreto el paro juvenil es uno de los que más llama la atención. En lo que se refiere a otras noticias que no son las de España, ¿en qué ámbito han estado los medios de comunicación? ¿Dónde han puesto el interés? Bueno, últimamente claramente en el enfrentamiento con Corea del Norte, ¿no? Se constata que Corea del Norte pues parece que sí va a tener capacidad nuclear y el resto del mundo va a tener que convivir con esta situación. Hay bastante inquietud con esta crisis en los medios internacionales por el hecho de los presidentes, los dos líderes que un poco encabezan el enfrentamiento, ¿no? Kim Jong-un y Donald Trump, que generan
pues un poquito de incertidumbre por su propia personalidad, porque se les considera impredecibles y no se sabe muy bien dónde puede acabar. También por esto que te decía, ¿no? Que se constata que Corea del Norte, con el lanzamiento de estos misiles, demuestra que tiene, o que está muy cerca de tener realmente capacidad nuclear, y se ve que el resto de Occidente y del resto del mundo, incluso China, Rusia, están muy divididas sobre cómo afrontar esta crisis. O sea que hay bastante preocupación por lo que pueda pasar, ¿no? Incluso Rusia, Vladimir Putin decía que podía haber, que si sobrereaccionaba podría haber una crisis de consecuencias planetarias, y en fin, está ahí todo el mundo sin perder de vista lo que puede pasar. Y también Santiago Maldonado, ¿no? Sí, la verdad es que la desaparición de Santiago Maldonado está teniendo muchísimo eco en otros medios, incluso llegó a ser portada de un diario en Suiza, ¿no? Y muchísimos medios han hecho eco de la historia, del caso, de un poco de las contradicciones que está presentando el gobierno, y medios, ya os digo, de la BBC, de Guardian, en fin, muchísimos medios han publicado artículos sobre la desaparición de Maldonado, que sí ha llamado mucho la atención. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar, como siempre, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, y os decíamos al comienzo del programa, es verdad, la dimensión de la prensa internacional en la prensa internacional del asunto catalán es indiscutible, está en todas las portadas de los periódicos. Hay muchos otros asuntos también que queremos comentar y por los que vamos a comentar ahora con Victoria Rosell, porque esta semana además hemos visto la imagen de la apertura del año judicial en la que Felipe de Borbón estaba rodeado de un grupo de jueces, todos hombres. La imagen era bastante icónica, bastante simbólica, pero también bastante ilustrativo, ¿no? Porque el 52% de la magistratura española está formada por mujeres, pero solamente el 14%, por ejemplo, han llegado al Tribunal Supremo. Así que es algo significativo, es algo llamativo. Así que para hablar de esta realidad, para hablar un poquito también de lo que está ocurriendo en Cataluña, para charlar un rato sobre ella misma, su experiencia vital, porque sabéis que Victoria Rosell es ahora una de las portavoces de Jueces para la Democracia en las Islas Canarias, de juezas y jueces para la democracia, pero además, claro, ha sido diputada, es jurista, reconocida y es amiga de este programa. Victoria Rosell, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué? ¿Qué tal estás? Bueno, ahora voy con el café en la mano porque aquí es fiesta, que en Gran Canaria es el Día del Pino y en Málaga María Victoria, que también es mi santo, así que un día vago, bien. Ya sabíamos que te obligábamos un poco a un buen madrugón, porque además, claro, hay una hora menos en Canarias, así que es pronto allí, pero es que nos llamaba mucho la atención. Veíamos esta imagen, esta fotografía, y como jurista ¿qué opinas de esta foto de la apertura del año judicial en la que solamente aparecen hombres? Es tremenda, ¿no? Yo me alegro de que la gente cada vez repare más en estas cosas que algunas juezas y jueces llevamos diciendo un tiempo. Lo acabas de decir tú, somos el 52% de la carrera judicial, pero en la cúpula judicial, en la sala de gobierno del Tribunal Supremo o en el propio tribunal, estamos infrarrepresentadas o directamente no estamos. Hay mucha gente que cada vez que se saca este tema dice que ya llegaremos, pero es que hace más de 20 años en mi promoción, la del 97, aprobamos más mujeres que hombres, así que la antigüedad ya no es una excusa. Fue un terreno vedado, ¿no? Hasta 1961 estaba prohibido en este país presentarse a oposiciones a las mujeres, pero hasta el 66 no se levantó la prohibición para las oposiciones judiciales, pero claro, importaban más, ¿no? Sí, porque es como hasta los 60 las mujeres no empezaron a tener la posibilidad de ser jueces y parece que arrastramos todavía esa discriminación, ¿no? Bueno, ahora lo que arrastramos, pues sí, sigue habiendo casos con sospechas o indicios de discriminación en los que se han presentado mujeres con más escalafón y méritos, como Ángeles Vivas para presidir la Audiencia Provincial de Barcelona, y está recurrido al Constitucional, porque, bueno, ahí hay también indicios de discriminación ideológica. Una sentencia del Supremo dijo que había, Ángeles firmó el manifiesto de los 33 defendiendo el derecho de decidir, se nos mezclan hoy los temas, ¿no? Y la sentencia dice que quien baja la arena política no puede racionalmente esperar que se olvide ese dato, lo cual es brutal, ¿no? Porque el presidente del Tribunal Supremo, Lesmes, fue cargo del PP, mis presidentes de la Audiencia Provincial de Las Palmas y Tribunal Superior de Justicia de Canarias fueron cargos con el PP y con Coalición Canaria, pero el derecho a decidir lo llaman arena política, ¿no? Y discriminan a una mujer. Es tremendo. A mí Lesmes me respondió como portavoz de Justicia en el Congreso cuando compareció,
que las plazas a las que se habían presentado mujeres habían nombrado aproximadamente al 40% a las que se habían presentado. O sea, esto no cumple la ley de igualdad en espacios de infrarrepresentación, ¿no? Pero tampoco se plantea por qué no nos presentamos, por qué tenemos menos publicaciones, menos ponencias muchas veces, porque la mayoría hacemos, como en todas partes, como en todos los sectores, un doble trabajo, y mientras ellos atesoran méritos, pues estamos cuidando a sus familias, que detrás de un hombre que hace currículum hay una mujer que cuida a su madre, a su padre y a sus hijos e hijas, ¿no? Y ese doble trabajo al final es un factor de discriminación. ¿Y cómo se podría tener una cúpula del Poder Judicial que fuera realmente representativa? Eso es mera voluntad, porque el Consejo General del Poder Judicial elige a los presidentes y presidentas de los órganos jurisdiccionales, y el Consejo está formado por, a su vez, jueces, magistrados, juezas, magistradas, profesores de Derecho, juristas de reconocido prestigio y otras profesiones, fiscales, secretarios judiciales, etcétera, que eligen el Congreso y el Senado. Así que ahí no hay ningún problema de antigüedad, ni de base, ni de nada. Hay mujeres de sobra con antigüedad suficiente en el escalafón para llegar al Tribunal Supremo. Con mi edad yo ya la tendría. O sea, imagínate toda la gente que tengo por delante, ¿no? Y realmente no están dispuestos a hacer esa acción positiva de donde estamos infrarrepresentadas, como dicen tantas normas internacionales y nuestra propia Ley de Igualdad de 2007, pues hacer una acción por promover esa igualdad en la carrera judicial, con la falta que nos hace, con el sesgo muchas veces patriarcal que existe en las resoluciones judiciales y en las decisiones de gobierno. Yo creo que nos haría mucha falta. Algunas personas están poniendo ahora, mientras te estaban escuchando, están poniendo el foco precisamente en que es un asunto bastante extendido en la sociedad española. Pasa en la universidad, dice Lubal, dice, no solo pasa ahí, en la universidad el politiqueo machista se observa con mucha claridad también, y es desde luego un enorme reto, y tú has trabajado mucho, has batallado mucho en este asunto. Oye, pero hoy que te tenemos aquí, tenemos algunos asuntos que no podemos dejar de comentar contigo. Por un lado, me gustaría despejar, ¿cómo está el proceso por el que dejaste tu escaño? ¿En qué situación se encuentra? Bueno, pues es que cuando me preguntáis eso, de verdad, yo creo que sonrío por no llorar, porque, bueno, pues yo... a mí se me archivó la querella de Soria. Todavía hace bien poquito que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en concreto la ponencia del presidente, pues ha decidido perdonarle a Soria otro poquito de las costas, ¿no? Esto quiere decir, para que todo el mundo nos entienda, lo de las costas procesales, que tratándose de derecho penal, a mí me obligaron a transitar por un procedimiento con todo el sufrimiento interno y externo en el entorno que a nadie se le oculta. En mi caso, además, a dejar un proyecto que me parecía muy ilusionante y que pretendía que fuera para 4 años, ¿verdad? No para 4 meses. Y al final, aunque no hubiera nada en esa querella, ningún tipo de delito, ni siquiera se haya pasado a la fase intermedia mucho antes del juicio oral, aunque haya quedado claro que era una querella política para darme la campaña electoral, porque me la puso el primer día de campaña electoral, el 4 de diciembre de 2015. A pesar de todo eso, las costas significa que yo asumo los gastos de que Soria hiciera eso. Y bueno, pues en aquello ya sabéis que no me acusaba el Ministerio Fiscal, que nunca, siempre dijo que se inadmitiera trámite, y él se erigió en Acción Popular, que él no es ninguna asociación, ni ningún sindicato, ni partido político, era él simplemente, no un ministro haciendo esas trampas. Claro, cuando ya descubrimos que el informe en el que se había basado la admisión a trámite por el Tribunal Supremo de esta querella, cuando yo era diputada y por lo tanto me tocaba Tribunal Supremo, el texto era un informe del juez Alba, al que a su vez pillamos amañando pruebas en mi contra, hablando con un empresario de con esto nos la cargamos, o diciendo literalmente la querella de Soria ya iba bien, pero con esto ya... Cuando oyes eso, bueno, pues a mí personalmente se me desmoronan muchas cosas. Es que el periplo judicial por el que has pasado es absolutamente... Todavía tengo cuatro asuntos abiertos, ¿no? Recursos. Después el Tribunal Supremo ha dicho a la Fiscalía que esa actuación, esa investigación a la que me sometió en campaña electoral y que fue portada 5 veces del mundo durante la campaña electoral nacional, le ha dicho al fiscal jefe de Las Palmas
que eso vulneró mis derechos fundamentales. Se lo ha dicho el Tribunal Supremo. Ese frente lo acabo de cerrar, pero él a su vez, Maza, el fiscal general del Estado, lo ha ascendido después de tener esa sentencia que les debería dar vergüenza, por la que debería dar explicaciones y hacer algo de autocrítica. Bueno, pues cuando comparece a explicar lo que ha hecho este año, ¿no? Pues este año has tenido esa sentencia que dice que habéis investigado a una magistrada en excedencia cuando decidió presentarse a las elecciones como independiente con Podemos, ¿no? Y son cosas tan graves lo que ha hecho un ministro, un juez, un fiscal, que sí, pues tuve muchos frentes abiertos porque afortunadamente yo estoy en situación de defenderme, ¿no? Tanto, bueno, pues por formación intelectual como incluso económicamente. Pero, bueno, la visión de justiciable ya no se me va a ir jamás, porque lo que he aprendido estos 2 años pasados, he aprendido casi más de la justicia de mi propia casa que de la política, donde solo me dejaron quedarme con trampas 4 meses. No, y la combinación es explosiva, que además cuando te colocan en los focos, te colocaron en los focos mediáticos y con algunos señalamientos que te ha conducido incluso a tener amenazas muy graves. Ayer ponías un tuit que nos llamaba mucho la atención. Habías escuchado precisamente a Elena Maleno aquí en la cafetera y a Cristina Fallarás y decías, mucha admiración, tenemos en común las amenazas, y ponías una fotografía de una captura de esas amenazas de un tipo que decía, sigues de feminista, verás cómo mato a tus hijas, puta. Y un tipo con una ametralladora. ¿Esto es un escandalazo? Sí, el mío es yo creo que es el mismo de Cristina, los que no vienen de la parte de policial escondida. Pues hay una parte, yo creo que tenemos uno en común. También amenazó a Carla Antonelli, sé casi seguro que es el mismo. Son perfiles que al final son difíciles de encontrar, ¿no? Nada que ver con el asunto de Inés Arrimadas, que en fin era una señora que desde luego no disculpo, pero que era un perfil clarísimo de una persona, ¿no? Que además, bueno, ha sido despedida por ello y ya está. Estos son trolls que no se sabe muy bien desde dónde actúan. Las IPs, cuando las investigan, van a otros países. Yo, bueno, lo tengo denunciado y no puedo dar mayores detalles de ello, pero es muy curioso lo que tenemos en común, ¿no? Conmigo nunca a mí, bueno, se mete mucha gente conmigo, y gente que se cree que no se puede denunciar, y sí, se denuncia y algún día se llevarán la sorpresa, pero a mí tampoco me gusta ir denunciando a todos por la vida, desde luego no por libertad de expresión, sí por amenazas así fuertes, pero tenemos mucho en común el feminismo como fuente de amenazas. Incluso la Asociación de Mujeres Juezas de España, a la que también pertenezco, ha sufrido al dar un paso en favor de, no tanto de defender a Juana como de defender la aplicación de la ley de violencia de género a esta mujer, y bueno, y reconocer cierto machismo, ciertos errores o ciertos retrasos en ese procedimiento. Pues también ha sufrido esto y les ha hecho mella, ¿no? Yo creo que eso es el factor común que pagamos especialmente caro. En mi caso es obvio, ¿no? O sea, eso sí es delito de odio porque se dirige a las feministas. El insulto puta es el más reiterado en todas las redes y en todas las conversaciones cuando te refieres a una mujer y quieres menoscabarla, y en ese mundo vivimos, y quien no quiera verlo, pues es sinceramente que no quiere verlo, no que sea difícil de ver, la verdad. Bueno, teníamos mucho interés en hablar contigo, te decíamos, porque además ahora colocado sobre la mesa tenemos las portadas de los periódicos con el tema catalán. Yo sé que te pilla un poco lejos el conflicto, pero que lo sigues con muchísima precisión. Y claro, es un conflicto en el que están tan activos los tres poderes. ¿Qué opinas de la respuesta jurídica que se está dando a este asunto, de la respuesta del Constitucional? Pues, hombre, la respuesta judicial, hay dos, ¿no?, reacciones judiciales. La penal, que es de la que habla el fiscal general del Estado, y la constitucional. La penal, sin duda, es la constatación de un fracaso, y en mi opinión el anuncio de otro. Rajoy dijo ayer, estamos aquí para hacer cumplir la ley. Bueno, según la Constitución, para eso estábamos el Poder Judicial, no el Gobierno. El Gobierno está para hacer política, para librarnos de estas escenas con diálogo y consenso y abriendo puertas, y estaría evitando lo que vivimos ahora. Entonces, respecto de la justicia, en cualquier separación o en cualquier conflicto, sin violencia, esto siempre hay que dejarlo claro. Ir a la justicia en lugar del diálogo y del consenso o la mediación
es un fracaso, ¿no? Eso lo sabe cualquiera o cualquiera que opine que apelamos a la responsabilidad cuando hay niños y niñas que sufren nuestras decisiones por los fracasos políticos que se llevan a los tribunales, tienen efectos sobre mucha más gente. Y las personas juristas sabemos que el derecho penal impone sanciones, pero no soluciona problemas, que el Estado de Derecho no es un Estado de Derecho penal. Entonces, el fiscal general del Estado habla ayer de desobediencia y malversación. Yo siento mucho decirlo, pero en este país se desobedecen e incumplen muchas leyes, no por la gente, sino por el propio Estado. Tenemos un Estado que no cumple su propio derecho, esto es gravísimo, pero es así. No lo cumple en materia de refugiados, el Interior no cumple las resoluciones que dictamos los jueces de garantías de los CIES, pero no las cumple, que las desobedece flagrantemente. Y, hombre, malversación, utilizar la policía contra el rival político es malversación, la corrupción es una enorme malversación. En fin, tenemos una justicia que es verdad que no tiene medios, pero el poder no quiere que los tenga, eso es cierto, pero no ha hecho la autocrítica de ser, en mi opinión, una justicia débil con los fuertes y fuerte con los débiles, y eso la ciudadanía lo sabe. Las cárceles están llenas de pobres, cuando entran poderosos es noticia, pero porque están llenas de pobres. Y la justicia constitucional, pues es otra cosa, pero también ha pasado algo que la ha devaluado, ¿no? El Tribunal Constitucional es el supremo árbitro e intérprete de la Constitución, pero con la reforma del 2015, que el PSOE rechazó, Podemos aún no estaba en el Parlamento Nacional y Ciudadanos tampoco, pero la apoyó en la Comisión Constitucional en la legislatura pasada, yo estaba allí. Pues esa reforma de 2015 solo se puede justificar en clave antinacionalista y quiso convertir al Constitucional en una especie de juzgado de guardia raso, y ahí oímos hoy y ayer que iba a mandar 1000 requerimientos, ¿no? Que le había pedido el gobierno a autoridades, a alcaldes, a funcionarios, y eso es degradar el Constitucional. ¿Y sabéis por qué es muy grave? Porque has de entrar en el barro del terreno de juego y luego no te queda un árbitro superior al que apelar, uno respetado por todos. Entonces lo han usado, lo han utilizado y luego pues se quejarán de que no haya un árbitro. Así que bueno, pues la justicia es verdad que es el último residuo al que apelar en un Estado de Derecho, pero no es la solución, nunca es la solución, y sobre todo una solución al fracaso político. ¿Qué te parece esto de la Fiscalía, que ha ordenado a los Mossos requisar urnas, sobres, manuales para las mesas, material informático? Bueno, pues que espero que no dediquen ni toda la policía ni todos los escasos medios de la justicia y de la fiscalía a estos. Es verdad que, hay que respetar la Constitución, y yo parto de la evidencia de que esto de la Declaración de Independencia Unilateral no lleva a ninguna parte, pero aprendamos algo de esto, por favor. O sea, si hablamos de la Constitución de verdad, no nos quedemos en el debate de las formas, que hay gente que bueno, en fin, nosotros también hemos visto formas y procedimientos antidemocráticos en el Parlamento Nacional, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa, y lo tendrá probablemente durante 5 o 6 años más, un conflicto constitucional que planteamos en el Congreso conjuntamente, el Partido Socialista, Podemos, etcétera, prácticamente toda la oposición, al Gobierno en funciones, que, si os acordáis, se negaba a dar cuentas ante la Cámara en un sistema parlamentario. Se negaba a dar cuentas ante la Cámara y porque decía que no, que está en funciones, cuando puede estar en funciones 6 años, ¿no? Tenemos ese conflicto constitucional ahí. Claro, lo oyes a los mismos que hablan ayer del Parlamento, que insisto, que yo creo que ayer sí se quebrantó la Constitución y que es importante, pero que la Constitución es otra cosa. Si hablamos de Constitución de verdad, hablamos de derechos humanos. Y, sinceramente, los derechos humanos, que son la esencia de la democracia, que no es la ley ni la separación de poderes, son libertad, justicia, igualdad, en fin, están en franco retroceso tanto en Cataluña como en España, como en toda Europa, ¿no? Pues Vicky Rosell, te agradecemos muchísimo, como siempre, que hayas atendido esta llamada, Vicky. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días a toda la resistencia. Adiós, un beso. Chao. Just need to be on my own. Just need to be on my own. Estamos siguiendo con mucha preocupación también aquí paralelamente los sucesos de México. Sabéis que se ha producido un terremoto en México de una gigantesca dimensión en el sur de México, un terremoto de 8,4, una magnitud del temblor de 8,4, y bueno,
algunos medios de comunicación dan cifras, pero todavía son muy precipitadas las cifras alarmantes, pero son muy precipitadas todavía las informaciones que llegan, porque ni siquiera hay testimonio gráfico de muchos de estos lugares a los que habría afectado, pero Peña Nieto ha dicho que se han producido 42 réplicas hasta el momento, que hay más de 1,5 millones de personas que se han quedado sin luz, que se ha recuperado la mitad. Bueno, vamos a ir viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero en todo caso, tanto a quienes tengáis familiares en México, como a oyentes nuestros en México, como a expatriados que se encuentran allí o sus familias que se encuentran aquí, que lo observan con preocupación, un abrazo muy, muy especial desde aquí de la cafetera, y en la medida en que vayamos recibiendo informaciones más o menos sólidas, las podemos ir trasladando en antena. Estás escuchando la cafetera, y si lo estás haciendo no estás sola. Se han alertado allí se han activado las alertas de tsunami, y lo recogen los medios de comunicación internacionales, lo recoge la BBC, y solamente cuando ha pasado muy poquitas horas de este temblor, Peña Nieto ha comparecido ofreciendo algunas explicaciones. El presidente de México, se ha activado el Comité Nacional de Emergencias, dice que hay 1,5 millones de personas que han sido afectadas de una manera o de otra por este seísmo, que es el mayor reportado en México desde que se mide este tipo de fenómenos. Aquel, os acordaréis, del año 1985, que causó enormes daños en la capital del país, tuvo una magnitud de 8,1. Este es 8,4. Bueno, se han producido, aparentemente por las escasas informaciones que nos llegan, no sabemos exactamente a cuánta gente ha afectado, a qué lugares, cuál es la posición geográfica y a qué lugares afecta directamente, pero sí que hay una alarma internacional, una alerta internacional, y se está siguiendo esta crisis con enorme preocupación, de la misma manera que sabéis que tenemos además estos 3 huracanes activos, el Irma, Katia, José, donde también nos tienen muy, muy preocupados. Vemos que hay algunos oyentes, además del programa, que están en Miami, que nos están enviando mensajes de cómo se están preparando en estas horas, a la espera de que se acerque unos huracanes que están provocando una auténtica tragedia. Bueno, este es el mundo en el que estamos viviendo. No siempre nos trae un retrato demasiado que nos pueda hacer sentir demasiado optimistas, pero es lo que tenemos alrededor, y mientras, en la medida que vayamos conociendo las informaciones, os las vamos trasladando. Bueno, y os decíamos, hoy nos convocaba el Videoforum, y así podemos salpicar un poquito, porque es evidente que no podemos abstraernos totalmente de lo que está ocurriendo tanto en nuestro país como en nuestro mundo, y no podemos casi parecer marcianos y decir, no, hoy vamos a hablar solamente de cultura, o solamente de teatro, solamente de cine, porque no pareceríamos, ya digo, marcianos completamente en un mundo realmente complejo, ¿no? Pero más allá de eso, sí que es verdad que hoy quedábamos convocados en torno a esta mesa y en torno a una película. Una película que nos ha llamado mucho la atención, que recomendaba aquí Emilio Silva, porque coloca el foco en las enormes dificultades por las que pasan algunas regiones. Esta es una región en Francia, minera, con una profundísima crisis económica, en la que los padres pues se enfrentan a situaciones de paro, desempleo, incluso exclusión. Película que no escatima en absoluto en ofrecer un retrato duro sobre una sociedad en sufrimiento, y unos profesores que hacen lo posible por ofrecer oportunidades y esperanzas para que esos niños algún día, niños de primaria, algún día puedan tener una oportunidad, ¿no? Un director de un colegio que se enfrenta a esas situaciones tan dolorosas en esta película de Bertrand Tavernier. Hoy empieza todo, un director de colegio que lucha contra unas instituciones que se encuentran también en una situación muy precaria, que prometen mucho en campaña electoral, pero que luego hacen muy poquito. En el ayuntamiento me han dicho que estabas aquí.
Tengo problemas con la señora Henry. ¿La conoces? ¿Te refieres a la alcohólica? Hoy tenemos filete de pescado y legumbres. Muy bien. La electricidad, olvídala. Hemos intentado intervenir y son muy duros. En especial la señora Echeverría. Es una bruja. Oye, por ejemplo, la familia Dogui. 2 niños pequeños en pleno invierno. Incluso el diputado metió baza. No sirvió para nada. A nadie le importa. ¿Has hablado con servicios sociales? No me lo recuerdes, me colgaron. Secreto profesional, me dijeron. ¿Qué secreto? ¿Lo sabes? Están cubiertos de mierda. Puedo preparar un paquete con ropa y comida, pero no puedo llevárselo. La madre tiene que recogerlo. Ya la conoces, nunca lo hará. Ya, pero es la ley. 627-002-002. Hoy empieza todo el videoforum cafetero con experiencias dramáticas de un profesorado que lucha por ayudar a familias que se encuentran en situaciones muy precarias. Y lo peor de todo es que algunos de los oyentes y nosotros mismos hemos reconocido situaciones muy reales en una película que retrata una zona extraordinariamente deprimida, con unos índices altísimos y crecientes de paro, y sin embargo, a poco que uno se fije, que coloque la mirada en lo que ocurre en algunos colegios españoles, se da cuenta de que no es tan lejano como parece ese retrato. Hola, Resistencia. Acabo de ver la película Hoy empieza todo y os quería contar una anécdota relacionada. Trabajé un tiempo en un proyecto educativo en el que parte del trabajo se hacía en un colegio de Villaverde, en Madrid. Un barrio bastante parecido al de la película, al menos donde estaba aquel colegio. Y os voy a contar 2 anécdotas para que os hagáis idea de cómo era el colegio. Cuando trabajaba en aquel proyecto, el Ayuntamiento de Madrid programó la visita de 2 policías municipales para darle a los padres una serie de charlas sobre seguridad y cosas así. Bueno, pues cuando estábamos allí llegó la policía municipal, la mayoría de los padres que estaba reunido echó a correr. Un poco la diferencia de cómo se planifican las cosas en un despacho a lo que pasa en la realidad, ¿no? Pero lo que quería contar de verdad, eso era para que supierais qué tipo de colegio era, es que me tocó estar allí un día haciendo un trabajo en el que era el día en el que le decían a los maestros pues lo que creo que se llama concurso de traslados, en el que tú estás en un colegio y dices a qué colegio quieres ir. Y había maestros que estaban temporalmente en este colegio, a los que les habían confirmado seguir en este colegio, y estaban llorando. Y bueno, me impactó, no se me olvidará nunca, de cómo un maestro y maestras estaban llorando por tener que quedarse a trabajar en ese colegio. Y eso es lo que quería contar. Sí, unas imágenes muy, muy, muy duras que deja. Hoy empieza todo. Es la película de la que vamos a hablar hoy en el Videoforum, después dentro de un ratito, así que enviad vuestros mensajes para ver cuáles han sido vuestras impresiones después de ver este retrato tan duro de la educación, de la incapacidad de la política para cumplir algunas promesas, algunos retos, las grandes dificultades. 627-002-002, donde tenéis un WhatsApp, allí enviáis una nota de audio con unos 30 segunditos, como ha hecho también Flavia. Hemos visto la película y la reflexión que se impone, sobre todo ahora a comienzo de curso, es que es una mentira total que la democracia por sí misma sea una garante de la igualdad de oportunidades. Ya se ve en un país potencialmente muy rico como puede ser Francia, como hay gente que padece tremendas desigualdades y que la educación y quienes luchan por ella, sobre todo la educación pública, fundamentalmente la educación pública, es la única garante de la igualdad de oportunidades. Los derechos sociales y el derecho a la educación van de la mano, son fundamentales. Aquí tenemos niños en barracones, aquí tenemos familias que no empiezan este curso en un colegio que les corresponde porque la administración se ha quedado con su dinero para favorecer a grandes constructoras. Sí, los paralelismos con España han sido muy significados también. Estoy viendo algunos comentarios y decían por aquí, si no hay más que mirar a España, si es que está muy cerca, en Villaverde. Han salido también algunos, pero vemos a profesores desmotivados que están trabajando con una
con enormes dificultades también, por eso es un hecho, ¿no? Sí, bueno, yo creo que muestra lo que dice Flavia, ¿no? De que la educación pública es la única garante de las igualdades, porque al final, dentro de lo malo, ¿no? Estos niños pues pueden estar acogidos por profesores como el de la película, que hacen todo lo que pueden y más, a pesar de las trabas que les pone la administración. Bueno, yo creo que el papel de los profesores, había un acuerdo social entre las familias y los profesores que se ha roto, ¿no? En el que ellos ayudaban a empujar ese sistema y es algo que hay que recuperar, ¿no? Porque muchas veces lo que reciben a veces, o yo lo he vivido en las reuniones de padres en el instituto de mi hija, que es echarle la bronca a un profesor por poner límites, por ejemplo, ¿no? Y eso no puede ser, eso es una forma de participar de ese deterioro del sistema, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la película hacia el final del programa, pero sí os queremos invitar a que participéis en este debate. Dice Paco Vázquez, la profesión de profesor, una de las que más niveles de estrés experimenta, también es verdad. Y dice Belisa, yo estuve en un colegio público de integración que nadie del barrio quería, a mi hija también cursó allí estudios y siento ahora orgullo de lo que aprendimos en calidad humana, en sentido de la injusticia. Pues también parte de la responsabilidad de la actividad de la educación pública consiste precisamente en retratar un mundo, en presentar un mundo no ficticio a los niños, un mundo real, donde existe la diversidad, donde existe la gente que tiene dificultades, donde convives con gente de diferentes perfiles, ¿no? Y ese es un reto social que hace que la sociedad no solamente se comprenda mejor, sino que se integre mejor, porque de otra manera lo que crea son guetos diferenciados donde unos desconocen completamente la existencia de los otros, ¿no? En su propio país, en su propio vecindario. Así que eso es muy interesante, esto a lo que te refieres, Belisa, porque en efecto esa es una de las... Pero bueno, hablaremos de la película hacia el final. ¿Qué os ha parecido esta película que nos ha gustado tanto, esta recomendación? ¿Qué os ha parecido? Hoy empieza Todo, una película recomendada para el Videoforum Cafetero. Y en todo caso vamos salpicando, si os parece, entre la actualidad española y lo que nos acerca también otros espacios culturales. Estás escuchando La Cafetera. Lo haces a golpe de Fridonia. Cafetera. De momento Miami amanece como un día normal. Hay algo que es realmente triste, ¿no? Esta ciudad, sobre todo la playa, es una ciudad muy expansiva, muy extrovertida, y es triste ver los rostros de preocupación y las calles casi desiertas. Pero al mismo tiempo esto significa que las personas han tomado muy en serio el peligro de Irma y han ido a lugares mucho más seguros. Es increíble el buen tiempo que hace. Pues nada, de momento cafeteros, calma en Miami, se espera a Irma, que debe hacerse sentir sobre las primeras horas de mañana sábado. Y nada, un fuerte abrazo a todos y que Irma, por favor, tenga el menor impacto sobre las personas. Bueno, oyentes que nos llaman desde Miami con lo que está ocurriendo cómo están preparando los preparativos para recibir este huracán Irma. Algunos oyentes también desde México, así que en la medida que nos van llegando mensajes los vamos introduciendo, enviándose el mensaje también a sus familias. Y algunos tienen expatriados y familias que están viviendo aquí en España y que viven con preocupación lo que está ocurriendo allí, y lo observaremos con calma. Pero sabéis que también en estos días no queremos cerrar un capítulo que tiene a la sociedad española muy preocupada, muy inquieta con lo que se está viviendo en Cataluña, y teníamos mucho interés también en hablar con alguien que ha sido protagonista en estas últimas horas. Miquel Iceta, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Miquel, muchísimas gracias en primer lugar por atender esta llamada, porque sabemos que son unos días absolutamente enloquecidos para vosotros, con una actividad frenética. ¿Cómo han sido estos dos últimos días? Bueno, en el Parlamento se ha visto alterado un pleno normal porque la mayoría independentista añadió dos leyes.
pero es que además las ha aprobado a través de una utilización abusiva del reglamento, en una lectura única que no existe, impidiendo que la oposición pueda pedir informes a los letrados del Parlamento y dictámenes al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, y por lo tanto ha habido, en fin, se han vulnerado los derechos de las minorías de forma clara, y por lo tanto las cosas que empiezan así pues tienden a acabar peor. ¿Cómo se puede recuperar el diálogo? Porque parece que estamos en un punto, no sé si decir de no retorno, pero la grandilocuencia con la que se emplean algunos, hemos oído las palabras golpe de Estado, figuran en alguna portada hoy de periódico incluso. ¿Hay posibilidad de recuperar un espacio de diálogo político para que se abra un proceso realmente constructivo? Yo creo que sí, no, lo que seguramente no será inmediato, pero desde luego yo creo que somos muchos los que estamos diciendo desde hace mucho tiempo que no hay otra salida que no sea dialogada. Los socialistas concretamente pues hemos hecho muchas propuestas en esa dirección, y yo creo que más pronto que tarde pues todo el mundo se va a rendir a la evidencia de que no hay una salida unilateral e ilegal a este conflicto, sino que solo la vía de un diálogo, de una negociación y de un pacto puede contribuir a sacarnos del atolladero. O sea que yo, pese a todo, pese a que probablemente quedan todavía bastantes días de tensión, pero al final el diálogo se abrirá paso. Quedan días de tensión, por lo menos hasta el 1 de octubre. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cree que se va a celebrar como se espera? No, el referéndum no se va a celebrar porque una urna no es un referéndum. En catalán tenemos, en castellano también, ¿no? Una golondrina no hace verano. O sea que el hecho de poner urnas en algún sitio no le da a ese procedimiento validez. Por lo tanto, el referéndum efectivo, vinculante y con garantías al que se ha comprometido el Gobierno de Cataluña, ese no se celebrará. Y por lo tanto, al día siguiente pues vamos a tener la misma situación institucional que tenemos hoy, pero probablemente con algún problema añadido, porque todo lo que se intente hacer para vulnerar la legalidad, pues realmente va a comportar problemas que se añadirán a los que ya tenemos. Hablábamos con José Manuel García Margallo esta semana aquí en el programa, y nos decía Margallo que, en efecto, después del día 1 viene el día 2, y que, independientemente de toda la acción jurídica, toda la acción judicial, política que se pueda suponer, habrá que abrir un espacio de diálogo. Y habrá que hablar de la lengua, de transferencias, de fiscalidad. ¿Habrá que negociar estas cosas? Pues yo creo que sí, hay muchas, ¿no? Yo me acuerdo, el Gobierno de Cataluña planteó un listado de 46 demandas al Gobierno de España. Si quitamos la del referéndum independentista, quedan 45, o sea que ahí había muchas cosas que negociar. Y luego, efectivamente, el desarrollo del Estatuto, incluso la recuperación de algunos elementos que la sentencia del Tribunal Constitucional decía que no se podían alcanzar a través de una reforma estatutaria, pero sí a través de la reforma de la propia Constitución o de algunas leyes orgánicas. Luego tenemos también el tema de las inversiones, el corredor mediterráneo, las cercanías. Tenemos temas efectivamente relativos a la lengua, a la cultura, a los símbolos, temas que tienen que ver con la capitalidad de Barcelona, y también, desde mi punto de vista, conviene a echar a andar en el camino de la reforma constitucional. O sea que ámbitos de discusión o de trabajo en los que acercar posiciones y resolver problemas concretos, yo creo que hay muchos. Esto nos llama la atención porque significa que incluso la derecha ha entendido que algo hay que negociar, ¿no? Que no queda más remedio. Porque claro, una cuestión es el ámbito catalán, que tiene sus propias dificultades en el diálogo, pero también aquí en el resto de España también hay sus propias tensiones cuando se habla de mayores transferencias, por ejemplo, para Cataluña, pero incluso hasta la derecha entiende que ya a donde estábamos ya no podemos volver, ¿no? Bueno, yo creo que es de una evidencia rotunda. No es posible ni deseable la ruptura, pero tampoco es posible ni deseable el inmovilismo. Lo que pasa es que, en fin, cabrá lamentar que se han perdido 5 años en los que se podía haber ido avanzando en este camino y probablemente no hubiésemos llegado hasta el punto en el que nos encontramos hoy. ¿Cuál va a ser la aportación del PSC a la Comisión Territorial, esta que presentó el Partido Socialista en el Congreso? Bueno, nosotros tenemos acordado con el Partido Socialista Obrero Español 2 documentos que me parecen relevantes para el trabajo de esa comisión. Uno fueron los acuerdos de Granada del año 2013 y otra la Declaración de Barcelona que suscribimos antes del verano. Por lo tanto, nosotros sobre esto hemos trabajado mucho y tenemos los deberes hechos y lo que nos gustaría es conocer también las propuestas de otros, precisamente para
acercar posiciones. Pero nosotros ahí tenemos mucha labor hecha, ya es conocida nuestra tesis. España es un Estado autonómico, ha de evolucionar para convertirse plenamente en Estado federal, y luego hay un tema de reconocimiento de identidades sobre el que hay también que avanzar, que es el reconocimiento de ese carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado. Y eso es lo que hay que hacer. Da la impresión, y todos los analistas coinciden, en que esto desemboca en unas elecciones en Cataluña. Si eso sucede, ¿cabe la posibilidad de que, digamos, los partidos constitucionalistas o los que están más próximos a entender, bueno, una negociación, pero desde el espacio de la Constitución, podrían perder las elecciones? Tampoco está todo garantizado. Y ahí se abre de nuevo otra vez un reto, ¿no? Bueno, es que aquí lo que hay que hacer es, en la política catalana, al menos nosotros siempre lo hemos defendido así, es evitar caer en maniqueísmos y en el frentismo. Lo que habrá que hacer después de las elecciones es intentar un acuerdo de tipo transversal, en el que esté mucha gente y en el que estén dispuestos a trabajar para encontrar un punto de encuentro en el cual no solo se sienta cómodo una mitad contra otra mitad, sino que se puede sentir cómodos un 80% de los catalanes. Y por lo tanto el tema será bastante complejo, pero desde luego yo lo que no estoy pensando, no tengo en la cabeza, es entrar en el camino de frente contra frente, mitad contra mitad. Miquel Iceta, muchísimas gracias por atender esta llamada, como siempre. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias a vosotros. Un saludo. Así que tenemos retos políticos por delante en este pequeño y complejo contexto. Tenemos retos medioambientales, alguna tragedia también, producto precisamente del clima. En fin, no tenemos una situación demasiado optimista, y luego vemos un mundo muy complejo en el que la política no tiene toda la capacidad que desearíamos los ciudadanos, o bien por mala fe, o bien por mala gestión, o bien por incapacidad, para gobernar espacios, situaciones tan difíciles y este cambio, esta transformación que se está viviendo en la sociedad. Y entonces, al elegir esta película hoy empieza todo, una película que ya hay alguien que está... a veces Twitter te revela también algunos perfiles. Hay alguien que está diciendo, estos progres, todos los días empieza algo nuevo, grande, termina en el 36, así todos los días. No, querido, es el título de una película, es la película que hemos elegido hoy para comentar aquí en el programa. No es que estemos diciendo que todo empieza hoy en Cataluña, en México, ni en ningún lado. De lo que estamos hablando es de una película, es una película que habla sobre las enormes dificultades para el sistema educativo, para enfrentarse. Es una película muy recomendable. A María le ha gustado mucho, a Emilio le ha gustado mucho, y por eso la habíamos recomendado. Así que, bueno, 627002002 en este viernes cafetero, el Videoforum. Señor Lefebvre, ¿a dónde va? El alcalde está reunido, ¿no puede pasar? Sí. Hay 2 críos en mi escuela a los que ha prohibido entrar en el comedor. ¿Qué hago? ¿Los llevo al McDonald's o qué? Déjenos, por favor. Tienen que comer algo para poder aguantar. Es una decisión del Consejo Municipal y no me enorgullezco. Hay muchas familias que abusan de las ayudas y perdemos mucho dinero. Solo son 20 francos. 20 francos cientos de veces es dinero. Y las familias hace 5 meses que no me entregan vales y comen gratis. Y no son las más pobres. ¿Y cuántos niños no comen? Señor Lefebvre, no intente darme lecciones. Hay un 34% de paro en el municipio. Arrastro un déficit de mi predecesor. Ya me gustaría a mí tener la solución. Casi todo el presupuesto se va en acción social. No es el único. Tengo 8 escuelas y no hay dinero ni empleo. Las empresas están cerrando una tras otra. Me mato por el presupuesto. He escrito al ministro varias veces. No me ha dicho qué hago con los niños. Que los padres sean responsables. Bueno, pues ya abro los micrófonos y podemos comentar, si os parece, este maravilloso retrato de las dificultades de un director de una escuela que se implica tanto hasta tal punto que tiene que luchar contra la pobreza, la precariedad, las dificultades de los padres incluso para dar de comer a sus hijos. Y como hemos visto tantas veces retratado esto en los medios de comunicación, y algún caso que se ha colocado delante nuestro, y se observa
las dificultades, los retos, las luchas tan importantes y sobre todo la forma en la que la política muchas veces mira para otro lado, ¿no? No me mezcle el comunismo con esto, decía ese alcalde. Pero ¿cómo no se van a implicar, no? Porque estás hablando de personas, no estás hablando de que me des €1 más, me des €1 menos. No, es que eso se transforma, esa gestión política, esa gestión administrativa se transforma en la vida de las personas y en la vida de niños, ¿no? Cómo tú tratando con niños y viendo los problemas que tienen ellos y su familia, ¿cómo puedes consentir, no? ¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados viendo que una madre no tiene electricidad desde hace muchísimos meses, ¿no? Y ves cómo desemboca en eso. Al final yo creo que lo que demuestra también, aparte de muchas otras lecciones, me quedé también con que los recortes al final pueden matar, ¿no? Con que al final las consecuencias las sufren siempre los mismos, ¿no? Y bueno, que al final la administración pues puede tener un papel determinante en la vida de niños y de sus familias. El título yo creo que habla de esa sociedad en la que hay montones de familias en este país, en ese caso en Francia, pero las hay aquí, se han multiplicado en la crisis, que llegan a fin de mes cada día, que agotan su cuota de esperanza cada día y que cada mañana que se despiertan, al abrir los ojos y recuperar la conciencia, tienen que recordar el hundimiento en el que viven, ¿no? Y en este caso la figura de ese maestro es un poeta, es un médico, es un psicólogo, es un trabajador social, o sea, es una especie de compendio de todas las herramientas que puede tener la sociedad para luchar políticamente contra la pobreza y sus consecuencias. Pues realmente es un héroe, ¿no? Y el magisterio se ha convertido muchas veces en una profesión para algunos poco motivada, porque ha sido así. Otros, dentro de lo que cabe, pues no quieren ejercerla con la menor molestia posible. Yo recuerdo los hermanos mayores de mi hija en un colegio público en Madrid que tenían un compañero de una familia desestructurada, y cuando los llevábamos a clase había un niño, ese niño estaba con el bedel en la entrada del colegio, ¿no? Y entonces fuimos a hablar con el director y el director dijo que en una semana se lo iban a llevar a un centro de acogida y que no merecía la pena ni siquiera intentar darle un poco de oxígeno vital, ¿no? Y en esos lugares donde la gente se juega la vida en un colegio, o sea, cuando cruza la puerta de un colegio se está jugando la vida, porque no va a tener ningún amigo que tiene una empresa, ni alguien que le va a recomendar, ni que le va a ayudar. O sea, su única llave para abrir un futuro está en esa escuela, ¿no? Entonces, ahí ves donde hay gente que se está jugando todo cada día, ¿no? Por tener una posibilidad de que la educación le permita construirse un futuro. Y luego, este debate que surgía también paralelo en el chat, y la importancia de la educación pública y de lo que significa la educación pública también para la propia formación de los niños, ¿no? Porque no solamente el retrato real de una sociedad que consiste en convivir con gente de muy diferentes procedencias, unos con más dificultades, otros con menos dificultades, unos con acceso a unas cosas, otros con acceso a otras. Pero la convivencia te da muchas más herramientas a lo largo de la vida. Esto está teorizado, esto no es algo que me invente yo. Me llama la atención porque hablando una vez con un concejal del Partido Popular, que estaba involucrado en el sistema educativo madrileño, y entonces le pregunté sobre toda la mitología que hay en torno a la educación privada. Muchos padres eligen la educación privada o la educación concertada porque creen que así sus hijos desarrollarán una serie de redes familiares, una serie de redes de amistad, de gente que tiene recursos y que en el futuro le podrá ayudar, ¿no? Vamos a ver, la búsqueda de la prosperidad para unos hijos es una cuestión no solamente legítima, sino que es algo perfectamente comprensible, incluso desde la debilidad de la ignorancia. Pero me explicó este concejal, insisto, conservador, y teníais que verle la pinta, desde un planteamiento absolutamente de la derecha, me dijo, no hay un solo estudio que avale eso. Todos los estudios lo que nos indican es precisamente lo contrario. Muy extraordinariamente raras veces, porque tu hijo haya sido compañero de colegio, tiene más oportunidades laborales. De hecho, la prueba está en que es muy difícil que alguien, porque le hayas conocido cuando tenías 8 años en un colegio de primaria, después te recomiende para un puesto de trabajo. Es bastante difícil, ¿no?
Y me decía, y sin embargo, de lo que sí que tenemos datos muy fehacientes es de que aquellos niños que han desarrollado capacidades con niños muy diversos y han conocido las diferentes variedades, el espectro social, el importante abanico que hay de conductas, comportamientos, es decir, aquellos niños que desarrollan habilidades sociales de comprensión de su sociedad e incluso de comunicación para con los demás, a pesar de esas diferentes procedencias o diferentes usos y hábitos, dice, esos niños laboralmente después en el futuro les va mejor, porque no solamente comprenden mejor la sociedad en la que se van a desarrollar profesionalmente, sino que van a saber vender sus productos mejor a esa sociedad. Así que incluso desde esa perspectiva tan mercantilista de la ciudadanía, no solamente porque dices moralmente, es que lo lógico es que comprendan la sociedad y participen de la sociedad en la que viven, pero es que incluso desde la perspectiva más mercantil, esa transversalidad es positiva. Y esto me llamó mucho la atención porque hay mucha mitología también en torno a eso. Y está estudiado, no es una cuestión que el tipo estuviera improvisando delante, ¿no? Lo que sí está estudiado por un sociólogo francés, precisamente el país de la película, Pierre Bourdieu, que hace años que, digamos, que descubrió una especie de ley no escrita por la cual un estudiante reproduce, digamos, el valor que le da a la enseñanza, a lo que le puede aportar la enseñanza, lo mira a través de la vida profesional de sus padres, ¿no? Y entonces ahí sí hay todo un sistema de reproducción social para, digamos, que la mano de obra más barata se siga reproduciendo a sí misma y no entre a competir con algo que está por encima. Lo que permite la escuela concertada muchas veces es una estampida de quienes tienen una buena formación o una buena profesión y entonces nunca van a interactuar con la gente que está en ese bucle de reproducción social, ¿no? Y por eso es muy importante que la gente entienda que la diversidad que hay en la escuela pública, incluso el hecho de llevar a tus hijos a una escuela pública, cuando tú tienes igual más formación, digamos, que la media de los padres en ese colegio, estás cumpliendo una enorme función social, ¿no? Que es permitir mirar hacia otros lugares. Y por eso muchas veces cuando en algunos institutos públicos, en el mío, donde yo estudié, se ha hecho, invitan a padres que luego pues han conseguido, digamos, salir de ahí, superar las dificultades, tú estás abriendo la posibilidad de levantar la cabeza y mirar a otro lugar, ¿no? Y no es que tú ves a tu padre que se levanta jodido todas las mañanas para llevar una vida de mierda, pues tú haces el cálculo de que tu futuro es ese, ¿no? Y entonces, ¿para qué te vas a esforzar si vas a sustituir el espacio social que lo ocupa, ¿no? Sí, pero ¿por qué tiene, en cierta medida, esa mala fama la escuela pública, ¿no? De que, bueno, pues es que hay demasiada, ¿no? Ha llegado a ir demasiada diversidad y todo esto. ¿Por qué se está destruyendo la escuela pública? El trasfondo de todo esto es porque ciertas personas a lo mejor no soportan que una persona, no siendo rica, consiga llegar a estudiar una carrera, consiga llegar a ser una persona que tenga unos estudios y que tenga un trabajo con el que esté satisfecho y que tenga una cultura. No pueden soportar eso. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, pues vamos a hacer recortes en la escuela pública, que al final hacer recortes en educación es algo mucho más grave de lo que nos parece. Pensamos que, bueno, pues que son 4 folios menos, pensamos que no pasa nada, pero es que en el trasfondo de eso es que, de hecho, se ve, si no creo recordar la película se ve perfectamente. Muy bien, sí, retrata muy bien. Se traduce, por ejemplo, en que no tienes un profesor sustituto y tienes que estar meses y meses sin un profesor sustituto y que esos niños se vean bastante desamparados porque los profesores tienen que ir haciendo dobletes. Oiga, señor Delaunay, nos ha quitado un puesto de puericultora y otro de psicóloga. Le pido que no dramatice. ¿Sabe cómo están dentro de la media nacional? Al 93%, ¿eh? 93%. Señor Delaunay, ¿qué significa la media nacional? Son cifras abstractas que no tienen sentido en la práctica. Una puericultora para 250 niños es poco en Noyi. Aquí es una catástrofe. Espera, dedicamos el 45% del presupuesto a lo social. Un 45% no es una cifra abstracta. Lo que yo veo es que se han ahorrado millones cerrando la planificación familiar. Y nosotros, la asistencia social, aún no hemos visto nada del dinero que nos prometieron. ¿Y los créditos aportados para corregir la delincuencia juvenil? ¿Y los educadores que hemos enviado a los centros? Hay que recordarle eso. Y el concepto del bibliobús lo hemos creado nosotros. ¿Ha visto ya su éxito? Hay que actuar mucho antes. La solución no pasa por... Me lo ha dicho 100 veces. La solución no pasa por curar, sino por prevenir. Es muy sencillo.
Por rumores de corrupción se acusa a la planificación familiar. La cierran, recuperan millones a costa de una población totalmente desprotegida, delegan asociaciones que se ocupen de toda la mierda y para que se tenga la impresión de que hacemos algo, pues invertimos. Es decir, construimos, inauguramos, cortamos la cinta tricolor y cantamos la marsellesa. Van recortando y luego es verdad, dice, las cifras son abstractas, efectivamente, la tabla de Excel aguanta todos los comentarios, ¿no? Pero la realidad después, en una sociedad completamente deprimida, en niños que tienen las ventanas rotas, que no tienen iluminación, la luz cortada, la desgracia, lo grave de esto es que aquí lo hemos visto y está denunciado sistemáticamente. Y cuando eso se traslada al Congreso de los Diputados, en algunas ocasiones, y esto le ha ocurrido a Podemos, les han mirado como, mira, estos que vienen aquí a hablarnos como si España estuviera en una situación de exclusión. Y dices, no, es que va por barrios, querido. Y hay muchos lugares donde eso es una realidad inapelable. Y otra cosa es que uno prefiera la ceguera a darse cuenta de lo que está de lo que se está construyendo, ¿no? Hay una parte, yo creo, que de responsabilidad que la tiene mi generación. Yo nací en el año 65, el año que murió Franco. Yo estudiaba quinto de GB. Yo soy zurdo y ese año pasé algunos días atado con mi mano izquierda atada a una silla para obligarme a escribir con la derecha, ¿no? Porque algo en mi naturaleza había decidido que escribiera con la mano del diablo. Yo creo que hay una generación que hemos vivido una enseñanza muy agresiva. España era un país donde había una especie de cadena de violencia que iba desde el Palacio del Pardo hasta el patio de un colegio, donde había juegos atroces, ¿no? Que yo he visto manos casi reventadas en juegos de cartas que eran enormes ejercicios de violencia. Era como una cadena donde se iba repartiendo toda esa violencia, y yo creo que hay una generación que ha visto a esos maestros y ha rechazado a los maestros, ¿no? Sin realmente pensar los ha rechazado casi visceralmente, sin pensar en que lo que tiene que haber es buenos maestros, ¿no? Porque aquí en los centros de enseñanza se ejerció mucha violencia durante los años 50 y 60, ¿no? Y si las paredes de las clases hablaran y de los internados que hay sembrados por España, pues haríamos varias películas de terror, ¿no? Y ahí ha habido una falta de reflexión. Es curioso cómo Hoy empieza todo, le siguió otra película francesa que se llama Ser y Tener, que era maravillosa, que habían estado rodando un año entero un curso con un profesor precisamente que se apellidaba López, de origen español, y era precioso, ¿no?, ver el trabajo que él hacía con los niños. En cambio, si nos saltamos a España, pues bueno, pues hemos tenido series como Querido Maestro, ¿no?, que eran casi una ficción y que pues nos mostraban unos centros de enseñanza, como ha hecho mucho el cine español, donde los únicos problemas pues son un poco emocionales, muchos problemas de amor y poca realidad, ¿no? Entonces, también es curioso cómo en Estados Unidos hay toda una tradición de maestros que van a barrios chungos socialmente y que de repente rescatan una clase. Hay toda una tradición de cine, bueno, que pues está lleno de películas que han hecho Sidney Poitier, Michelle Pfeiffer. Yo estoy recordando ese tipo de maestros que van a un barrio chungo a ver si enderezan a alguien, les ayudan a salir un poco del gueto, ¿no? Pero aquí yo creo que ha habido una especie de fractura en el que el debate de la enseñanza se ha alejado de donde debía estar. Entre otras cosas porque hemos querido ser ciegos a la pobreza en España, ¿no? La hemos ignorado, y cuando algunos medios de comunicación internacionales han alertado de ella, nos hemos burlado, ¿no? Y hemos dicho, vaya retrato ficticio que están haciendo de nuestra situación. Así que hay una ceguera con eso, ¿no? Y de hecho en eso se muestra, a mí por eso también me ha gustado la película, ¿no? Porque no muestra un mundo ideal, ¿no? En el que, bueno, un profesor llega y soluciona la vida de todos los alumnos. Porque de hecho, no ahí se ve así. Su impotencia, su Claro. incapacidad, las enormes dificultades. Mamen Páez, Videoforum Cafetero. Buenos días, cafeteros, gente de la Resistencia, feliz fin de semana. La película es imprescindible y maravillosa. La vi cuando eran mis hijos muy pequeñitos y bueno, me dije a mí misma mirándolos qué futuro les espera. Y con eso nos tenemos que quedar, con que se pueden cambiar las cosas, con muy poco, con muy poquito. Eso dice Mamen Páez. Es que, de Tiene hecho, mucha razón, además. sí, con esto, con lo que estabais luego antes diciendo,
A mí me sorprende mucho, ¿no?, la escena en la que él está hablando con dos padres y les dice, pero es que vuestro hijo tiene que venir al colegio, es que esto no puede ser. Pero lo que hay detrás, que es un discurso maravilloso, que es el que le dice el padre, y le coge y le dice, ya, pero es que nosotros llevamos mucho tiempo sin trabajar, no tenemos ganas de levantarnos, estamos en paro. ¿Cómo vamos a levantar a nuestro hijo si es que no tenemos fuerzas? Y él les dice, pues tenéis que hacerlo, porque no le podéis hacer esta injusticia a vuestro hijo. No ponemos el despertador. Hace años que buscamos un trabajo y nada. No podemos levantarnos. No tenemos ganas y cuando lo hacemos ya es tarde y no nos atrevemos. Disculpe, ¿es por lo de la leche? Sí, voy enseguida. Bien. Sí, lo entiendo. Es duro, ¿eh? Si ustedes se rinden, ¿qué quieren que haga yo? ¿Le expulso de la escuela y ya está? El perjudicado es él. No tienen derecho a hacerle eso. No lo tienen. Deben levantarse, tienen que obligarse, es importante. Y tráiganlo aquí. El parvulario es básico. Yo enseño a Joel a leer y a escribir. Y es importante saber leer y escribir. Si ahora lo aprovecha, la primaria le irá mucho mejor. Estará preparado. Hay días que no podemos más. Su hijo es formidable. Formidable. Muy buenos días. En relación con la película, en la que en una situación de drama social los maestros deciden implicarse para que los niños de familias que se están ahogando económicamente tengan las mismas oportunidades, recuerdo que tras los atentados de Barcelona y Cambrils, al ver un aumento de islamofobia en el tejido de la opinión pública, pensé que sería buen ejercicio preguntar por la integración de los pequeños musulmanes que se educaban en nuestros colegios desde el principio. Después me di cuenta de que crece el modelo de las concertadas, que ya no es que segreguen por religión o etnia, sino que además ahora llegan a hacerlo por sexo. Y sentí mucha pena. Mira, dice Letra Escarlata, dice reivindicación ayer, hoy, aunque antes casi que se nos hacía sentir vergüenza frente a la concertada, dice Letra Escarlata, cuenta su propia experiencia. Hay algunas personas además que reconocen, es verdad, la importancia de haber pasado por la escuela pública, ¿no? Dice Letra Escarlata, dice, me encanta escuchar a Emilio porque creo que hoy es un orgullo decir como lema, yo he ido o yo voy a la pública, ¿no? Y esa reivindicación ayer, hoy, antes casi, dice, nos hacía sentir vergüenza frente a la concertada, dice, pero hoy no. Y es verdad, hay algo de eso también, ¿no? De reivindicación casi moral de esto. Y luego las enormes dificultades de los padres y cómo pierden algunos las esperanzas cuando precisamente llevar a los hijos al colegio supone la gran esperanza de futuro, de salir adelante para ese crío, ¿no? Que de otra manera, pues... Bueno, ese profesor tiene otra escena parecida a la que hablábamos antes de que los padres que no se levantaban, en la que va en el coche con una madre y le dice que no pueden permitirse el lujo de rendirse, ¿no? Pues precisamente porque han decidido traer a alguien al mundo y eso no puede ser así. Realmente, como decía Letra Escarlata, se ha creado un discurso social, ¿no? De marca, por decirlo así, ¿no? Donde uno quiere unas Nike de la enseñanza y entonces tiene que huir de la escuela pública. Pero quizás una de las peores medidas políticas que se aprueban en España desde la transición hasta hoy es la regulación de la enseñanza concertada, ¿no? Porque precisamente lo que ha hecho es crear una vía para desviar un montón de dinero público y quitar recursos a la enseñanza pública. En otros países europeos, pues por decirlo así, los menos dotados son los que buscan esa enseñanza, ¿no? Porque realmente la educación de prestigio es la pública. Lo que han hecho aquí muchos gobiernos es terminar o minar el prestigio de la enseñanza pública, precisamente para que lo que queramos, pues lo mismo que hacen con la sanidad, ¿no? Es crear pequeños escándalos en la enseñanza pública o en la sanidad periódicamente, en la enseñanza especialmente en los momentos de matriculación, para que realmente los que están en esa zona de duda terminen de asustarse y huyan de ella, ¿no? Y seguir convirtiéndola en un gueto para que luego sea una demostración de que es peor. Mira, dice Escuelas de Calor, en Andalucía empezamos el curso igual que acabamos, ardiendo, queremos aulas, no saunas, volvemos a manifestarnos, ayudad a difundir,
Porque claro, luego es verdad que hay comunidades autónomas que tienen conflictos abiertos muy importantes con la comunidad educativa y que apenas trasciende, que es curioso, ¿no? Que no penetra en los medios de comunicación. Bueno, y luego yo quería destacar también, ¿no?, la reunión de padres de profesores que tienen, porque eso evidencia mucho, ¿no?, luego la figura del profesor, que al final es el que, digamos, que funciona como un punching ball, ¿no?, como que recibe por parte de los padres muchas veces preocupados, ¿no?, por sus hijos y un poco también por las quejas de recortes que ha habido, pues se quejan evidentemente a la primera figura que ven, que es al profesor, y luego además tiene que lidiar, ¿no?, en este caso con el inspector, ¿no?, que es la parte más administrativa, y pues pedir, pues eso, ayudas de comedor, tiene que pedir pues que no le estén coartando ese tipo de derechos que tienen los hijos, porque precisamente los padres están pagando impuestos, ¿no? Que es que parece que la educación es gratis, pero no lo es, la estamos pagando entre todos, ¿no? Y me gusta mucho esa reunión de profesores que dicen, ya, pero ¿y qué vamos a hacer? Tenemos muchos niños con diarrea, tenemos muchos niños con piojos, tenemos todo este tipo de problemas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una petición para que luego nos la tumben, nos van a ignorar, los sindicatos no sirven para nada, ¿no? Entonces, todas esas reuniones de profesores me parecen muy interesantes porque reflejan también lo que sufren los profesores, porque muchas veces yo creo que no tenemos en cuenta lo que está sufriendo el profesor, que se encuentra justamente en la mitad del conflicto, ¿no?, en el medio del conflicto. En ese sentido, ese mundo de la trinchera, la escena de la que hemos puesto el audio antes, que está hablando con esos padres que ya no ponen el despertador y de repente alguien interrumpe la reunión para decirle que es por la leche, ¿no? O sea, quiero decir, todo ese mundo que están apuntalando para que no se venga abajo. Y luego hemos visto como, por ejemplo, pues Esperanza Aguirre, ¿no?, para crear un sistema de apoyo a los profesores, habló de ponerles una tarima en los colegios, ¿no? O cómo aquí se ha hecho un enorme plan en la Comunidad de Madrid, en la que ha gastado enormes cantidades de dinero en las pizarras digitales y en los cursos para enseñar a manejar las pizarras digitales en colegios donde hay niños que no pueden ni llevarse un bocadillo para el recreo, ¿no? Que es casi un insulto a la inteligencia, ¿no?, y al diseño de algo político, porque quiero decir, hay muchos colegios donde hoy cuando empiecen las clases la semana que viene, hay listas donde un niño pone la mano en la barra de la cafetería y le dan un bocadillo que no paga, ¿no? Porque lo están sufragando entre padres, profesores o gente que pasa por allí. Y es vergonzoso, ¿no?, cuando hemos visto todo el despilfarro que ha hecho este país en infraestructuras inútiles, cuando la principal infraestructura de un país tienen que ser sus escuelas y sus hospitales. Sí, pero como trasciende porque está el debate de la sanidad, la educación, lo público frente a lo privado, y a partir de ahí se intoxica todo y entonces se va degradando el debate. Bueno, la película Hoy empieza todo, la película elegida para el Videoforum, que abre además un monumental debate también sobre la educación, sobre la conexión que tiene eso con nuestro país. La película es maravillosa, es muy recomendable. Si no os ha abierto el apetito de escucharlo, hay que hacer los deberes de todas formas, porque hay quien estaba diciendo ahora en Twitter, pues yo apago ahora mismo porque empiezan los spoilers. No, claro, es que hay que venir con los deberes hechos, que algunos nos hemos visto la película a las 2 de la mañana, quiero decir, que nos levantamos a las 6, o sea que, en fin, es una cosa como hay que hacer los deberes, porque además es un ejercicio compartido entre los oyentes y merece la pena de verdad, porque además es una película muy buena, tiene los perfiles de los personajes muy bien definidos, porque no es nada buenista, hay personajes, es una película dura, porque retrata una realidad social dura, pero con perfiles muy diversos, y yo creo que merece la pena, de verdad, que sigáis las recomendaciones. Bueno, no tenemos la película todavía para la semana que viene, pero tenéis que proponerla. Tenéis que proponernos algunas películas. Hay una muy buena que es La Jauría Humana. Ay, Dios. Podemos colocar. Perdió en la votación, claramente. Sí. Perdió en la votación, lo cual no quiere decir que no pueda presentarse de nuevo a las elecciones, porque claro, vaya demócratas estáis hechos vosotros. Impresionante. Perdió la votación, todavía había dos. Entonces, a lo mejor dos por delante. A lo mejor las alternativas que planteáis, no lo sé, pero bueno, podéis enviarlo utilizando el hashtag del programa, ¡, la cafetera, hoy empieza todo, elegid una película y hacemos una pequeña votación y podemos indicar ya hoy, para que tengáis el fin de semana para verlo, cuál es la... Bueno, yo también quería hablar de un detalle técnico, ¿no? Porque es la luz en la película, ¿no? Porque hay una luz para esa realidad, ¿no? Y luego el manejo de la cámara. Yo he visto
otra película de Trent Tavernier que se llama El Capitán Conan, que es una película casi sin presupuesto sobre la Primera Guerra Mundial, y hay una escena en el manejo de la cámara que yo es de las películas de guerra donde he pasado miedo, ¿no? Simplemente por la forma en que te hace mirar la guerra. Esta película está llena de detalles, de planos, del niño que va corriendo a por la botella de colores al que sigue. O sea, está lleno de debe ser cosas. un reto técnico dificilísimo, Sí. porque, claro, estás trabajando con muchísimos niños. Y además niños que se le ve claramente que eran niños de ese colegio. Que más allá de eso, sí que está muy 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 conseguido. Sí, la fotografía es muy muy interesante también, y la forma, además, en la que retrata lo vertiginoso del trabajo de estos profesores que están constantemente lidiando con esas situaciones que se producen casi de trinchera que decías tú, Emilio, ¿no? Bueno, pues esa es la película elegida para el Videoforum. Vemos que os ha gustado mucho, porque los comentarios que llegan son todos muy elogiosos. Pero voy a hacer una cosa, voy a conectar el periscopio cafetero de final del programa, porque ayer estuvimos en el teatro. Para una vez que todo el equipo se va de teatro, pues tenemos que comentar, porque además queremos agradecer. Así que en este punto conectamos el periscopio cafetero. Sabéis que si os vais a Twitter, buscáis en el hashtag, acabo de emitir un tuit que en este momento ya comienza en directo con la imagen en vídeo. Podéis ver a Emilio en toda su... Y no olvidemos que ha habido muchos políticos que se han llevado 1 millón de euros de la construcción de cada colegio concertado, porque eso es tremendamente grave. Sí, y porque ahora la colisión entre la política y el profesorado, Bueno, eso el se ve muy claramente desconocimiento también, ¿no? en la... Que es como voy a construir colegios, que eso seguro ayuda a la educación. En la... Yo quería recordar que nos ha dicho Enfermeros Alesa que no se nos olvide que hoy tenemos quedada maña cafetera. Ah, hay quedada maña cafetera, sí. Ahora voy a retuitear a Enfermeros Alesa para que aquellas personas que estén por allí, por Aragón, por Zaragoza, pues puedan incorporarse a esa quedada cafetera y conocerse, desvirtualizarse a algunas personas. Ya veo que se está incorporando un montón de gente al periscopio cafetero. Esto es la cafetera. Bueno, ayer estuvimos en el teatro. Porque resulta que recibimos un tuit de Alex Barahona, que acaba de tuitear una foto. Porque ayer tan majos el Daniel Guzmán que nos recibieron, porque además fue, la verdad, nos gustó mucho, porque cuando llegamos dijeron, ¿sois la cafetera? Después de la hora que dijimos, vamos a pasar a darles un cariño, a darles un abrazo, y entonces nos dijeron, ¿sois la cafetera? Sí, somos de la cafetera, pues pasad, y entonces nos invitaron a pasar. Fue el código secreto, y nos invitaron a pasar a la zona, la palabra secreta. ¿Cómo se llama la zona de atrás del teatro? ¿Patio de caballos? No, ¿Patio de caballos? Las tripas le podríamos llamar. Hombre, pero que esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Sí. La tramoya. Bueno, nos invitaron a pasar, y entonces Daniel Guzmán y Alex Barahona nos llevaron a conocer un poquito la parte del escenario. Ya se había marchado el público, ya había terminado la obra, y entonces nos pasearon por allí y estuvimos echando unas risas con ellos, que lo pasamos fantásticamente bien. La obra es muy divertida. Empieza ahora la gira, el backstage. Bueno, sí, también es el backstage, porque también están los camerinos, pero estábamos más bien en la parte de atrás. La obra se llama 2+2, está en el Teatro La Latina. Hoy es el último día de representación, así que quizá tengas suerte y puedas adquirir alguna entrada y todavía acudir a la sesión. Es una entre bambalinas, eso es. Es una obra de teatro muy simpática, es provocadora, es divertida. Ellos están fabulosos en el papel. Y bueno, por dar algún detalle de la sinopsis para que veáis, en fin... Para que veáis lo que ha disfrutado Fernando con para ella. Que veáis el planazo que era. Resulta que es una pareja que se encuentra ya rutinizada, su vida sexual aburrida, se encuentran en una situación así, mucho exceso de trabajo, mucho estrés, mucha rutina, y entonces deciden probar en el mundo de los intercambios de pareja, porque tienen una pareja de amigos que les invitan, les dicen que ellos se han metido en ese lío, y entonces les invitan a participar. Y entonces, después de muchas reticencias de él, deciden lanzarse a ese mundo. Bueno, los personajes están tan divertidos, lo hacen tan bien, y entonces yo solamente oía a Emilio Silva echarse unas carcajadas que se oía por todo el patio de butacas. Lo pasamos muy bien, estuvo muy divertido. Vino la Suki, vino el Miguel, lo pasamos francamente bien. Todos estuvimos muy contentos, y entonces luego tuvimos la oportunidad. Y queríamos dar las gracias, porque yo sé que, bueno, empiezan ahora la gira por el resto del país, así que si a poco que busquéis un poquito de información en las cuentas de Twitter de Daniel Guzmán o de Alex Barahona, os encontraréis con que van indicando por dónde van a pasar, así que seguramente si vivís fuera de Madrid, pues tendréis la oportunidad de verla, pero en todo caso vuelven a Madrid después después de Navidad, así que también tendréis pues oportunidad si tenéis algún interés, ¿no? Pero
La caja escénica se llama, me dice. Yo solo escuchaba la risa de Fer. Yo sí me reí mucho. Yo me lo pasé muy bien. De y Miguel también. Sí. No, nos reímos mogollón. Sí, estuvo súper sí. divertido, súper divertido. Lo pasamos muy bien y luego nos fuimos a tomar una cervecita por allí, por el barrio. Y... Es que además el Teatro de la Latina también tiene algo mágico. A mí me gusta mucho. El Teatro de la Latina... No, dice que si no hemos puesto pilas todavía al reloj. Claro, es que cuando hago el plano de Emilio Silva, que se está viendo ahora, se ve ese reloj que siempre marca la misma hora. Ponlo en hora un poco aparentemente. No, pero es que no, efectivamente, no le he puesto pilas todavía. Pero mira que tengo pilas aquí en el cajoncito, así que tengo que sacarlas y esto. Y dice Ubelán que tiene muy buena pinta la obra. Te aseguro, Ubelán, que lo vais a pasar muy bien. Además, oye, son tan majos y tan simpáticos y hacen unos personajes tan divertidos que realmente merece la pena. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Volvemos la semana que viene. Ha sido la primera semana de emisión. Teníamos muchas ganas. Un abrazo muy especial a todos, a quienes seguís además la actualidad de lo que está ocurriendo en México. Yo tengo una petición. Con mucha preocupación. Y, a ver, una petición... Quiero un audio para terminar. Y ya sabes cuál. Sí. ¿Cuál es el audio que quieres para terminar? Uno que he sacado yo para Emilio. De la película. Un audio que ha sacado... A ver, podemos terminar. Espérate, tengo que buscarlo. Es del Videoforum, pero final. Tenéis que contar algo. Poema final. Audios, películas... Para terminar por todo lo alto. Poema final, vale, ya tenemos el poema final de la... Tenemos aquí una coordinación a 3. Sí, perfecto. Bueno... Esto es La Cafetera, y si lo estás escuchando, eres la Resistencia, y no estás sola. El lunes volvemos, así que disfrutad mucho del fin de semana, portaos muy mal, la vida es muy breve, la vida es muy corta, así que haced lo posible por disfrutarla. Emilio, adiós. Hasta el lunes. María, adiós. Y os dejamos con el poema cafetero. Muchísimas gracias, Resistencia, de verdad, por esta compañía, por este rato tan agradable que pasamos todos los días aquí en comunión. Y veo los mensajes del chat de Spreaker y veo los mensajes también del Periscopio, que son muy divertidos. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás solo. Se lo contaremos a nuestros hijos. Les diremos que fue duro. Están en la tierra, montones de piedras apiladas una a una con las manos del padre, del abuelo. Toda su paciencia acumulada resistió a la lluvia, al horizonte, haciendo pequeños montoncitos ante la noche para retener la luz de la luna, para estar erguidos, para inventarse montañas y jugar con el trineo y creer que tocamos las estrellas. Se lo contaremos a nuestros hijos. Les diremos que fue duro, pero que nuestros padres fueron unos señores y que heredamos eso de ellos. Montones de piedras y el coraje para levantarlas. We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and they sang. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. And the kings and queens, they write their dreams on silver pages we would read and they sang. Louder in a chorus filled the air, and when the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and they said, we were taken to the shadows, we were carried through the night, and when the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. You guys sing your part, we're gonna sing something else. Here we go. And they said,